Hola, buenos días a todos. Soy Nuño Rodrigo, soy subdirector de 5 días y redactor jefe del País. Os quería dar a las 3 la bienvenida a un nuevo episodio de Foro Futuro. Foro Futuro es un observatorio de tendencias económicas creado por Banco Santander y 5 días. Llevamos ya unos cuantos años de andadura. Llevamos unos cuantos años es porque tiene una filosofía que creo que es bastante acorde con los tiempos. Intentamos, es un espacio de análisis más o menos sosegado, lo profundo que podemos ser en el tiempo que tenemos, sobre tendencias profundas de la sociedad y de la economía, pero que están siempre de actualidad. Y bueno, antes en el café anterior estábamos hablando de inteligencia artificial. Las que yo creo que esto que estoy contando, esta introducción que estoy haciendo, la podría haber redactado un robot. Incluso podría haber un avatar aquí que me sustituyera completamente. Entonces, bueno, no lo es, yo soy real, este texto lo he escrito yo, pero hace 5 años este planteamiento de que una máquina hiciera este trabajo pues sería impensable. La tecnología está cambiando las reglas del juego, no solo en las empresas tecnológicas, en todas. Cambia el entorno competitivo, cambia la economía, cambian los costumbres, los usos, cambian también los procesos productivos y lo hacen a una velocidad acelerada. Entonces, las empresas o se adaptan o no sobreviven, no es una cuestión opcional, este cambio está aquí. Para lograr esta adaptación solo se puede conseguir a través de las personas que son quienes crean las organizaciones y quienes le dan vida. Entonces las empresas necesitan talento y necesitan adaptarse. Entonces, bueno, si unimos las piezas, porque el talento además es escaso y como es escaso es caro, si queremos adaptar una empresa o cualquier organización a un entorno nuevo, necesitamos talento, y si lo encontramos dentro, pues vamos a encontrar gente que conoce la cultura organizativa, conoce los procesos, conoce los objetivos y está más alineada, dejando aparte la cuestión económica. Y es de lo que queremos hablar aquí, de la búsqueda del talento dentro de la propia empresa y cómo mejorar la productividad desde dentro. Esto es muy fácil de decir, más difícil de hacer, la identificación del talento interno. Además, muchas veces es invisible, hay que descubrirlo, aunque esté en la propia organización, pero creo yo que es una tendencia imparable por unas cuestiones pues casi aritméticas, ¿no? De necesidades y disponibilidad. Bueno, no me voy a enrollar más, os voy a presentar. Empiezo por mi izquierda, Elena González del Álamo. Eres Associate Director de Marca Empleadora, Talento y Cultura en CREAB. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Raquel Graciano, responsable de Personas, Organización y Cultura en Santander, España. Gracias, buenas tardes y gracias por invitarme. Un placer. Y a mi derecha, Laura Rosillo, consultora especializada en gestión del talento senior y diversidad generacional, jubilada activa y 69 años. Exactamente. Pues muchas gracias, bienvenida, que además has hecho un viaje para venir aquí, que te lo agradecemos doblemente. Bueno, así un poco por empezar, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo pueden hacer las empresas o consultoras o las organizaciones en general para identificar el talento interno con potencial de crecimiento? Porque muchas veces si hay que descubrirlo es porque no está a la vista. ¿Cómo se busca? ¿Quién queréis empezar? A ver, la pregunta que nos hacías, hablabas de talento interno con potencial, ¿no? A veces parece que estamos separando este concepto. Y al menos para nosotros, desde nuestro punto de vista, el potencial de una persona para hacer, que es la capacidad que tiene una persona para hacer cosas más complejas, ¿no? Es una de las dimensiones que tiene para nosotros el talento, ¿no? De hecho, entendemos el talento como el resultado de un binomio que está integrado tanto por la evaluación o por el desempeño o el performance, ¿no? Como precisamente por esa capacidad de hacer cosas más complejas que decíamos antes. Entonces, a partir de ahí, pues igual que tenemos, porque como lo que no somos capaces de medir, tampoco somos capaces de mejorarlo, pues igual que tenemos herramientas para medir el desempeño, y esto seguro en todas las empresas, en todas las organizaciones, también tenemos que tener herramientas para medir el potencial, ¿no? Y bueno, pues en esto, si queréis, por daros algunos ejemplos de cómo lo hacemos en nuestra entidad, tenemos dos formas básicas, ¿no? Una que va alineada con la opinión que tiene el manager sobre el potencial de los equipos, ¿no? Y de una manera homogénea y una vez al año es como lo medimos. Y luego
bueno, pues algunos procesos un poco más ad hoc, ¿no? En función de los colectivos, pues para los colectivos en los que hacemos comités de valoración de potencial o hacemos lo que llamamos Management Audit o Assessment Center para posiciones un poco más específicas de los que profundizas, además del potencial, en las skills que tienen estas personas, ¿no? Y así es como vas alineando ambas cosas. Yo añadir únicamente, insistiendo en el tema de Assessment Center, que fundamentalmente se está pasando a un momento en que se personaliza muchísimo, en lugar de trabajar con lo que son descripción de lugares de trabajo, que es una herramienta que hemos tenido en todas las empresas, ¿verdad? Y que yo creo que está muy obsoleta. Va al revés, o sea, no se trata de que una persona encaje en un puesto de trabajo, sino que el trabajo encaje en las competencias de la persona. Con lo cual es muy interesante, por ejemplo, analizar exactamente qué considera cada empleado, cada trabajador, qué es su competencia, digamos, su potencial y qué es su habilidad y sobre todo su conocimiento crítico. Una vez conoce su conocimiento crítico, es bastante fácil entonces diseñar digamos, la carrera que puede desarrollar. Y otra cosa muy importante es empezar a trabajar por proyectos en lugar de trabajar por departamentos o por áreas, porque eso lo que hace es que encasilla a la gente en una posición determinada y es muy difícil entonces que crezca. Sí, yo en esa línea, solamente por complementar un poco lo que estabais diciendo, creo que a través de la comunicación un punto importante son los canales de escucha, canales bidireccionales que nos permitan conocer mejor cuáles son esas motivaciones, ¿no? Que liga con las capacidades, pero también motivaciones que tienen los empleados en ese momento. Yo creo que tras la pandemia y con las nuevas generaciones hay una reflexión mucho más profunda de esas expectativas que tiene el empleado hacia la organización, y esto hace que sea necesaria una mayor escucha para poder conectarlo y generar comunicación tanto de arriba abajo como de abajo arriba, donde los managers, como comentabas, tienen un papel fundamental para detectar y potenciar ese talento. Y sobre todo creo que este punto nos ayuda también a generar una cultura mucho más abierta, ¿no? De confianza, que al final nos ayuda a caminar un poco de la cultura actual a la deseada, donde el talento de verdad pueda desarrollar todo su potencial, ¿no? Esa escucha yo creo que ayuda también a ese objetivo. Antes comentabas, Laura, hablabas de personalización. Claro, podemos intentar buscar, ver a la persona, o la escucha que comentabas, qué es lo que quiere, dónde están sus potencialidades, pero luego hay unas necesidades productivas de la organización. Entonces es un poco lo que hay que encajar, porque claro, tú puedes ser muy bueno para una cosa que no es la que necesita, pero la empresa necesita esa cosa y necesita algo distinto, lo tiene que buscar dentro. ¿Cómo se puede alinear todo eso? Yo una cosa que creo es que realmente la responsabilidad de cada persona en su propio desarrollo es muy importante como punto de partida. Entonces yo creo que hay 3 elementos fundamentales, bueno, 4 incluso pondría, 4 elementos fundamentales que hay que poner en manos del empleado, ¿no? Uno es justamente un plan de formación personalizado. Cada persona tiene una trayectoria diferente, tiene una historia diferente y tiene una ambición diferente. Y está en un momento vital diferente. Eso es muy importante. ¿En qué ciclo vital está esa persona? ¿En qué ciclo profesional está esa persona? A partir de ahí hay dos sistemas que yo creo que son fundamentales actualmente, como has comentado, con el tema de la inteligencia artificial y otras tecnologías que están apareciendo. Una es lo que le llaman el upskilling, que antes le llamábamos reciclaje, ¿verdad? Y es profundizar en aquello que ya sabes, realmente que cada persona siga al día en aquello que es su especialidad. Y otra cosa más importante es empezar un proceso de transformación, lo que le llaman ahora reskilling. Es mirar hacia adelante y ver en qué se va a convertir mi profesión, mi oficio, en qué se va a transformar y trabajar en ese sentido. Hay modelos del Foro Económico Mundial, hay modelos en Corea, por ejemplo, buenísimos. Hay muchos modelos para hacer ese salto, esa transformación. Y otra cosa muy importante es lo que ahora, y lo tengo apuntado porque esto es casi imprescindible, lo que le llaman unskilling, o sea, desaprender. Empezar, y yo creo que es uno de los problemas que tienen ahora muchas empresas, que la gente se agarra a lo que sabe y no deja ir para dejar que entren nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de ser. Eso es previo
a cualquier modificación de la relación de puesto de trabajo, a cualquier modificación de la estructura de la empresa. Que la gente diseñe su propio camino de transformación personal. Sí, ahí en esa línea yo también, por apuntar complementariamente, veo que muchas veces se espera una productividad, pero no se comunica de forma adecuada cuál es la estrategia y lo que busca la empresa de esos empleados, ¿no? Los objetivos, no se conecta la estrategia de la organización con los objetivos individuales de cada uno de los equipos o incluso propios. Entonces yo creo que si encontramos la manera de conectar ese propósito individual con ese propósito colectivo de una forma coherente y decirlo de una manera entendible, ¿no? y poder visibilizarlo, conseguiremos que todos los departamentos y todo el equipo vaya hacia una misma dirección y aumente la productividad. Esto también encaja mucho con el compromiso, ¿no? Si tú como empleado sabes lo que la empresa espera de ti, confías en ese proyecto común y ese mayor compromiso aumenta la productividad que mencionabas y también reduce mucho la rotación y el absentismo, lo que tiene un impacto total en el negocio. Entonces, en esa línea, si somos capaces de visibilizar hacia dónde queremos ir y cómo cada una de las personas que están en la organización saben cuál es su labor, ayudará y también ayudará mucho a esos planes de formación y hacia dónde quieren ir, ¿no? Fíjate, yo os diría que tenemos un reto. Hoy en día estamos permanentemente pensando en cómo medir la productividad y hay un reto muy claro que es demostrar que existe una relación directa y unívoca, ¿no?, entre un plan de desarrollo y la productividad de los profesionales. Dicho esto, por supuesto, hay que hacer los planes de desarrollo con una serie de metodologías para conseguir en la mejor medida lo posible que eso ocurra y después podamos medirlo, ¿no? Pero siempre tienen que ir orientados y vinculados a las necesidades de los negocios, con lo cual el primer paso siempre es identificar los KPIs de negocio, ¿no?, que cómo vamos a medir y cuáles son las cosas que queremos mejorar en el negocio. Pues por ponernos un ejemplo, si nosotros uno de los KPIs clave podría ser la tasa de conversión de clientes potenciales en clientes reales, ¿no?, por ir en concreto a negocio. Bueno, pues a partir de ahí, el siguiente paso sería analizar los comportamientos que tenemos que mejorar para que ese KPI de verdad consigamos que ocurra y que después cuando lo midamos haya la formación y el desarrollo que les hemos dado haya sido directamente proporcional a la inversión que hemos hecho con una persona. O definir las necesidades de aprendizaje después individuales, ¿no? Hablabais mucho de la personalización, ¿no?, tanto de la posición como del desarrollo, ¿no? Bueno, pues eso también lo tenemos que orientar. Y luego, para personalizar los planes es fundamental que al final de todo ese proceso tengamos una capacidad de medirlo, ¿no? Tengamos un modelo de datos pues realmente alineado con el inicio y con lo que queríamos medir al inicio, ¿no? Y solo así podríamos ir un poco más, podremos contestar un poco más claramente a la pregunta y al reto de, bueno, pero ¿está exactamente ligado una cosa con la otra? Para mí es la más complicada. Tiene que ser objetivable, digamos. Absolutamente, absolutamente. Sí, yo quería hablar del compromiso que comentabas, porque una de las cosas que yo creo que han traído las nuevas generaciones es que es muy difícil conseguir que una persona se comprometa con la empresa. Y en cambio es muy fácil que se comprometa con un proyecto. Entonces yo creo que en ese sentido las organizaciones tienen que estructurarse de otra manera, porque yo creo que una de las cosas que a todos nos ha pasado es que estar en un puesto de trabajo haciendo una tarea exactamente igual un año tras otro, eso es igual que un matrimonio aburrido, exactamente igual. Hay que cambiar y proponer retos continuamente al trabajador, hay que proponerle nuevos retos, hay que proponerle nuevos proyectos. Y en ese sentido yo siempre digo que yo, en mi caso, que soy una persona que ya está, digamos, no fuera del mundo laboral, pero casi, una de las cosas que yo tengo clarísima es que yo me engancho a un proyecto exactamente igual que una persona de 30 años. Y en ese sentido a mí me gusta decir que yo soy bimillennial, ¿vale? Que tengo los mismos valores, porque si no te adaptas, realmente quedas fuera de la empresa. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes en ese sentido es que cada persona tenga un reto personal, la empresa le proponga un reto personal de superación, de transformación y de mejora continua, pero a nivel personal, estoy hablando, porque eso será lo que conseguirá justamente ese engagement, ese compromiso con la organización. O sea,
Hablamos a veces de el propósito, ¿no? Y el propósito, y que la gente entienda para qué hace las cosas, ¿no? Y cómo impacta el trabajo que hace en el resultado, es fundamental para que de verdad haya un engagement, haya un compromiso y eso revierta en la productividad, ¿no? Que entiendo que es, entre otras cosas, lo que estás comentando. Exacto, exacto. Ahí yo creo que me gustaba mucho de lo de que la gente se engancha a un proyecto, ¿no? Que yo creo que es verdad, y además ahora con las nuevas formas de trabajar y que ya no tienes a las personas en el mismo espacio, ¿no? Que antes era más fácil porque es humano, ¿no? Aprender por imitación, sí. Y ahora pues muchas veces ese recurso no existe. Ahí el manager tiene un papel súper importante, porque la manera en la que te cuenta el qué, que sería el proyecto, pero también el cómo, que es la cultura, cambia por completo tu experiencia. La mayoría de las personas deciden mantenerse o dejar ese trabajo por su experiencia con su manager. Al final puede haber un salario elevado, buenas condiciones, que si todo el día tienes una persona a tu lado con la que no estás cómoda o que no te genera confianza, acabas tomando otra alternativa, como es normal, ¿no? Igual que un matrimonio, ¿no? Al final todo llega a su fin y hay que avanzar en otra línea, ¿no? Pero ahí sí que es verdad que hay que trabajar mucho con los managers. Nosotros desde CREAP, que llevamos ya 25 años, este año estamos de aniversario, trabajando en comunicación estratégica, trabajamos muchísimo con ese rol, ya que muchas veces incluso se da por hecho que ellos tienen que manejar esta serie de habilidades y capacidades, ¿no? Y esa es otra manera de desarrollo del talento interno, ¿no? Ya no solamente con planes de carrera, sino también con formación en habilidades que ayuden a desempeñar nuevos roles, y sobre todo, por ejemplo, ahora vemos en procesos de transformación, ¿no? Que enlaza un poco con lo de upskilling, unskilling que comentabas. Vemos que es clave que ellos tengan esa formación y ese acompañamiento, ¿no? Con los equipos, para que de verdad entiendan los porqués y sobre todo decidan quedarse ahí por la confianza que les supone ese compañero de viaje, ¿no? Que muchas veces, sobre todo en perfiles más junior, esa mentorización, ¿no? O esa confianza de tener a alguien que va a estar para mí y me va a ayudar, ayuda mucho y hace que el talento se potencie. ¿Y notáis también eso que comentaba Laura, de que las generaciones más jóvenes tienen un grado de compromiso, digamos, no menor ni mayor, sino distinto al de generaciones más previas? Yo creo que no es mayor ni menor, es distinto, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Y aquí la labor de un buen mentor es fundamental. Nosotros, por ejemplo, es verdad que las incorporaciones que solemos hacer son de personas precisamente más junior, personas que empiezan sus carreras profesionales, porque de hecho normalmente en el sector bancario de hecho es así, ¿no? Como más se ha solido crecer al menos hasta la fecha, ¿no? Y la parte positiva que tiene incorporar personas que igual no tienes tan imbuidas en tu cultura o con tanto conocimiento en tu cultura es que la aprenden, ¿no? Desde dentro, y por tanto el compromiso al final lo terminan adquiriendo igual. Lo que pasa es que lo que buscan las personas más jóvenes hoy, a lo que buscaban personas que históricamente, porque es así como hemos crecido también, ¿no? Pues en nuestro entorno laboral, con estar muchos años en la misma organización, y que por tanto tu compromiso, tu cultura, tu forma de hacer las cosas se parece de unos a otros. Ellos lo que nos traen ahora es una forma diferente de entender el mercado laboral, ¿no? Y de entender el trabajo, y eso la realidad es que lleva a que aunque el compromiso sea distinto entre unos y otros, al final termine por unirse, ¿no? en alguno de los puntos. Entonces, sí lo notamos, pero yo no diría que es mejor o peor, es complementario a lo que tenemos actualmente. Sí, yo quiero hacer un matiz. Vengo a mi campo, vengo a lo mío, lógicamente, y yo nada más os pediría que miréis cómo está la pirámide de edad en este momento en nuestro país. Lo digo porque aquí donde me tenéis somos la nueva mayoría. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Las empresas están luchando en este momento por captar talento joven y prácticamente no hay muy poco. Si miras la pirámide de edad, somos el doble los mayores de 50 años que los menores de 18. Y eso está creciendo. O sea, todos cumplimos un año más. Exacto, y además encima cada año cumplimos un año. Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones, en un proceso de selección, por ejemplo, se está buscando talento emergente, talento joven, cuando realmente vale la pena también desarrollar el talento interno, ¿vale? En muchas ocasiones, ¿qué ha pasado en los últimos años? Se ha expulsado
fuera del mercado laboral a personas mayores de 50 años, con prejubilaciones y la banca especialmente, buscando eso, buscando talento emergente, ¿vale? Y sin embargo yo creo que ahora vale la pena invertir en lo que es justamente desarrollo del talento interno. Por tanto, desarrollo del talento senior. Es más barato invertir en reskilling y en upskilling de personas mayores de 45 años que poner en marcha todo un proceso de contratación para además batallar por los 4 jóvenes que hay en el mercado y que todo el mundo quiera los mismos. Lo digo, fíjate, lo digo además con violencia casi, porque yo creo que uno de los problemas graves que hay en este momento en las empresas españolas es el edadismo, es la discriminación por edad, que se da al principio de la carrera profesional, muy al principio. La gente muy joven no tiene experiencia y por tanto le es muy complicado incorporarse a una empresa, y se da a partir de los 50 años. A partir de los 50 años es una tragedia. Pensad que en este momento el 56% de todos los parados que hay en España son mayores de 45 años. Y muchos de ellos, parados de larga duración, les va a costar la misma vida volver a la empresa, ¿vale? Hago esta reflexión únicamente porque siempre se habla de talento emergente, y yo creo que la clave está en la intergeneracionalidad. Es una palabra difícil, pero yo creo que la base del éxito está realmente en ver todas las competencias que tiene la gente y ver todo lo que puede aportar cada persona en cada una de las fases de su vida laboral, que son cosas diferentes, como muy bien has dicho. Son cosas diferentes y complementarias. O sea, Aristóteles decía que la virtud nunca está en los extremos, ¿no? Yo creo que el mundo ideal en las empresas es pues ser capaz de tener ambos, ¿no? De promover internamente el talento que tú tienes, ¿no? Y esto tiene muchos beneficios. O sea, nosotros, os decía, históricamente la manera en la que tenemos de hacer movilidad interna es a través del talento interno, especialmente, ¿no? Tiene beneficios de cara a aprovechar el conocimiento que hemos generado y en el que hemos invertido. Gestionar carteras o carreras profesionales y generar movilidad interna dentro y buscar esos perfiles que decíamos, no personas que lleven muchos años haciendo lo mismo, sino conseguir que sean capaces de aprender cosas diferentes. Por supuesto, tiene un coste mucho menor, ¿no? El hacer reskilling tiene un coste mucho menor. Pero además hay una mayor cohesión cultural, ¿no? En el momento en el que tú sigues moviendo a tus personas internamente, tiene una cohesión cultural. Dicho todo esto, y es verdad que quizá ese tiene que ser el grueso, pero a partir de ahí necesitamos también incorporar personas y perfiles externos y diferentes que nos den una forma diferente de entender la organización y que nos traigan de una manera más rápida, porque hoy en día lo que sí tenemos es que hay una transformación con una agilidad tan rápida que no podemos a veces invertir mucho tiempo en formar a personas en capacidades que necesitamos para allá, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá la virtud está en ese equilibrio entre ir haciendo reskilling y, por cierto, visualizando el futuro lo antes posible para ir haciendo formación a las personas a medio o largo plazo, ¿no? Y que no nos encontremos de pronto con un problema, e ir incorporando en la organización personas con conocimientos o con skills que no tenemos hoy, ¿no? Y en ese equilibrio está la virtud. Sí, ahí ligando un poco con todo el tema de que hay ahora mismo una guerra por el talento, ¿no? Es decir, hay una competencia, sobre todo en cierta tipología de perfiles que antes solamente se asociaban a una tipología de empresas y ahora están en todas. Entonces, es mucho más agresivo, ¿no?, la competencia que existe. Y en esa línea sí que es verdad que la parte de promoción interna y de poder trabajar con los propios empleados en desarrollo de talento también es un activo reputacional y de marca empleadora en sí mismo, porque poder trasladar externamente que es una empresa que cuida a sus empleados, que les forma, que les ayuda a crecer, también es un beneficio y un activo de valor para poder atraer gente junior, senior, de todas las edades realmente a esta organización, y sin olvidar que el empleado es el mayor prescriptor, ¿no? Que muchas veces pensamos siempre en cómo comunicar hacia afuera, cómo convencer. Yo creo que si generamos unos planes de desarrollo potentes y las personas ven y los empleados de esas empresas sienten que ese desarrollo es posible, van a ser los que le van a recomendar a otras personas externas que vayan a trabajar. Yo siempre uso la metáfora de no le vas a recomendar a un amigo, un médico, que te ha tratado mal o no te ha curado. Siempre le vas a recomendar, oye, fui y fue estupendo, en nada estaba sano, ¿no?
Pues igual pasa con las organizaciones, ¿no? Tenemos que cuidar muy bien ese compromiso, esa formación, esos beneficios, para que ellos sean los encargados también de trasladarlo afuera y que localicen el mejor talento, porque ellos van a querer el mejor talento para su casa, ¿no? Sí, aquí... No, porque me ha llamado la atención porque eso que comentas de los empleados como prescriptores es algo que hace un par de décadas sería impensable, el planteamiento de que los empleados se recomienden a otras empresas, porque hace 25 o 30 años lo que pasaba era que a ti te cogían una empresa y te habían cogido. No había opción de ha cambiado completamente la forma del trabajo, ya es el empleado el que elige al empleador, casi, no al contrario. O por lo menos esas son como las nuevas normas, ¿no?, que se están estableciendo. Y sí que es verdad que a nivel gestión de la reputación, ¿no?, porque al final la marca empleadora es la percepción que tienen tus empleados, la sociedad o tus empleados como eres tú como empleador, ¿no? Y ya no hay comunicación interna o externa, ni hay opiniones internas y externas. Ahora hay una política de transparencia, ¿no?, en la cual... incluso a nivel clientes, ¿no? Vas a un restaurante, ¿me ha gustado? ¿No me ha gustado? Pues igual, es inmediato. Es inmediato, abierto para todo el mundo y la empresa no lo puede controlar. Lo único que puede controlar es cómo trabaja de forma interna para generar la mejor experiencia de empleado, no fallar en esos momentos clave, ¿no?, del ciclo de vida que comentamos, que cada uno está en un momento, por lo que es difícil. Y hay que estar muy cerca y personalizarlo mucho para conseguir conectar, ¿no? Que eso va a conseguir que lo acabe referenciando de una manera u otra. O sea, esto es alinear, ¿no?, lo que necesitamos en las organizaciones con lo que quieren los profesionales, que yo creo que casi es como empezábamos al inicio, ¿no?, cómo conseguimos la personalización esa personalización y ese alineamiento entre una cosa y otra, ¿no? Y es verdad que aquí la escucha, la comunicación, una metodología basada, hablamos antes en el propósito, ¿no?, en lo que la gente sepa cómo está siendo parte de la estrategia de la organización y cómo le vas a medir después, que tú le puedas proponer un ecosistema de desarrollo donde de verdad vea que efectivamente tiene la capacidad de seguir evolucionando en la empresa, ¿no?, tanto por el contenido de la función como por el ecosistema o las herramientas que le pones alrededor, ¿no? Yo creo que todo eso, si además lo comunicamos correctamente, hace que los empleados y los profesionales se sientan identificados con el propósito de la empresa, que es de lo que se trata. Yo, de todas maneras, una cosa que me gusta mucho decir que han aportado las nuevas generaciones al mundo laboral es que mi generación colocó el trabajo en el centro de la vida. Todo giraba alrededor del trabajo, la hora de desayunar, la hora de relacionarme con los amigos, la hora de... Todo estaba en función de mi trabajo. Y una de las cosas que me ha enseñado a mí la gente de generaciones más jóvenes es justamente que hay que poner los huevos en diferentes cestas, ¿vale? Que el trabajo es una parte, no la principal de la vida, sino una más. Y eso tiene muchísima importancia de cara a los departamentos de recursos humanos, ¿vale? Y eso tiene mucha importancia en el sentido de que hay que abordar exactamente, y vuelvo a la personalización otra vez, en qué momento vital está cada persona y cuáles son además sus valores o cuál es su manera de ver la vida y en qué momento eso encaja con los valores de la empresa. Y a partir de ahí sí que se consigue el engagement, el compromiso. Pero ya no se consigue, tú me vendes tu tiempo a cambio de un salario, eso ya pasaba a la historia hace muchísimo, ¿vale? Ahora yo lo que te vendo es mi talento y tú a cambio lo que me das es justamente mi desarrollo profesional, la forma que yo tengo de crecer intelectual y vitalmente. Pero qué bonito es eso, ¿no? Si conseguimos que de verdad seamos capaces de hacerlo así, es mucho más bonito que ir a un sitio a trabajar donde entras y sales como el que ha pasado. Eso es, para fichar, ¿no? Sino para ser parte, para entender qué me ofreces tú y qué te puedo ofrecer yo. Eso es mucho más bonito, desde luego. Mucho más bonito. Y es un bastante utópico, de todas maneras. No, es difícil porque la conexión con los valores que comentabas tú es compleja, ¿no? Porque las organizaciones están hechas de personas y tú no puedes asegurar que todas las personas vayan a actuar de una manera determinada ante la misma situación. Es imposible. Exacto. Pero en esos momentos clave, en esos momentos de la verdad, tanto profesionales como personales, ¿no? Pues puede ser desde el onboarding, ¿no?, que yo creo que es crítico para poder enganchar a los empleados en la cultura, como en un proceso de transición hacia un nuevo rol, tanto en un matrimonio, cuando tienes un hijo, cuando fallece un familiar, ¿no? Si dices que eres una empresa humana, tienes que ser humana en esos momentos, ¿no? Es difícil ser coherente todo el tiempo porque hasta nosotros como personas
no somos coherentes todo el tiempo, es inviable. Entonces, trabajar esa cultura y trabajar cómo todas las capas de la organización son capaces de transmitir esos valores en los diferentes momentos, pues es muy complejo, pero es muy bonito, ¿no? Porque al final generas un entorno que te ayuda de verdad a crecer y a desarrollarte. Lo que pasa es que estamos en un momento muy complicado. Y lo digo porque, por ejemplo, a partir de la pandemia, cómo se ha incrementado todos los problemas de salud mental en la empresa es preocupante, es muy preocupante. El tema justamente de la falta de compromiso es muy preocupante. Y hay otro tema que también quiero poner encima de la mesa como tema dramático de alguna manera, y es que yo creo que muchas empresas españolas están envejecidas. Están envejecidas. Lo que no se ha transformado muchas veces es la empresa. Las personas nos adaptamos como podemos a los cambios. Es más, yo empecé a trabajar con una máquina de escribir, un teléfono fijo y una calculadora que se giraba con una manivela. Y me he ido adaptando. Pero muchas empresas no se han adaptado a esta evolución, ¿no? Y eso explica muchas marchas atrás en departamentos de recursos humanos, que ya sé que la palabra ya está obsoleta, lo sé, pero nos entendemos, ¿verdad?, con la palabra recursos humanos. Y quiero decir que muchas veces no analizamos que estamos en un periodo también de transformación de la empresa, no de los trabajadores, sino de la empresa muy, muy serio. Muy serio, y que muchas empresas no se lo han tomado en serio eso. No se han tomado en serio en que esas pirámides jerárquicas tan increíbles que hay en muchas empresas no van a ningún sitio, que el tema de trabajar en proyectos agile supone que empoderar al trabajador, toda una serie de cosas que tienen que ver con la transformación de la estructura de la empresa, ¿vale? Y lo dejo aquí porque estábamos yendo hacia, en fin, un buenismo que yo creo que estamos en un momento muy complicado dentro de la empresa. Sobre todo a partir de la pandemia hubo un cambio que tiene que ver con, por ejemplo, todo el tema del trabajo a distancia, del teletrabajo, que, como bien sabéis, está retrocediendo a marchas forzadas. Tiene que ver con ese cambio en los valores, que es lo importante en la vida, eso nos ha cambiado también. En fin, creo que hay que abordar de alguna manera la transformación de la empresa tanto como la transformación del trabajador. Un poco por lo que estáis comentando, en todos los aspectos que mencionáis, lo habéis mencionado ya vosotras, una figura crítica que es la del mando intermedio, mentor, manager, como lo queremos llamar. Pero es decir, tenemos que implicar a la gente en proyectos, para eso tiene que haber un líder de proyecto que tire de él. Para la detección del talento también son fundamentales. Para conseguir ese grado de compromiso, lo comentabais antes, la necesidad de un mentor, para ver qué formación necesitan. Digamos que son papeles más críticos que nunca, este tipo de perfil de mando intermedio. Yo creo que siempre lo ha sido, ¿no? El papel del manager, lo decía antes, que a veces, o muchas veces, la mayor parte de las veces tú te quedas en una empresa por con quien trabajas, ¿no? No por la empresa en sí solamente. Cada vez efectivamente son más relevantes y nosotros le estamos dando una orientación mucho más al líder, mucho más de manager a líder, ¿no? Evolucionar esa de manager que es al final, como lo entendemos, ¿no? La persona que me dice o me orienta en mis funciones, al líder que es la persona que me ayuda a desarrollarme y que con generosidad me pone al frente de la manifestación, ¿no? Y de verdad que cuando hablamos de organizaciones donde la accountability es importante, le demos a las personas también el entorno para que eso ocurra. Y eso solamente es si le das de verdad autonomía, si no le penalizas con el error, porque haya un error, siempre esto es negativo, porque entonces las personas, pues la realidad es que no se van a sentir cómodas ni para trasladar sus ideas, ¿no? Y eso pues nos deja en una organización mucho más antigua, ¿no? Donde las personas no son capaces de hablar de sus ideas. Y desde luego, si sé que levantar la mano para moverme dentro de la empresa me va a generar un conflicto con mi manager o con mi líder, pues no lo voy a hacer, ¿no? Con lo cual, cada día es más importante por eso, porque la relación con el líder que tengamos o con el jefe que tengamos es fundamental a todos los niveles, al nivel de toma de decisiones, a nivel de desarrollo y a nivel de movilidad. Y para nosotros es un elemento clave y de hecho dentro de nuestras competencias y de las cosas que medimos en nuestra organización es una de las críticas, ¿no? El líder desarrollador y el líder transformador, ¿no? Que decimos ahora, con lo cual sí. De hecho hay una serie de conversaciones que propiciamos
propiciamos, no todos los managers lo hacen con la misma intensidad o con la misma generosidad o con la misma profesionalidad, pero sí la verdad es que propiciamos que al menos una vez al año tengas una conversación de desarrollo con tu equipo, que eso implica tener una conversación mucho más allá de este es el objetivo que tenemos o este es el proyecto en el que estamos inmersos. Pues una redefinición de la labor, ¿no? De ser el mero transmisor de órdenes a ser alguien con un cierto margen de maniobra, con mano izquierda para manejar del equipo. Y a eso hay que enseñar, porque de eso tampoco se nace aprendido. Sí. Eso hay que Ahí enseñar. es tener un espacio, ¿no?, de la escucha que también es muy valioso para el negocio, ¿no? Que muchas veces es difícil llegar a poder escuchar opiniones más cualitativas, ¿no? Y que los managers son una figura de identificación de puntos fuertes y áreas de mejora. Y ahí tienen, yo creo que un papel clave que, como has mencionado tú, de ese manager, ¿no?, de jefe a líder, y cómo también empoderan y tienen un nivel de influencia con sus equipos para que ese liderazgo individual pueda resurgir, ¿no? Porque si al final es una estructura muy vertical, es complicado que las personas luego también quieran desarrollarse y crecer hacia esos roles, ¿no? Claro. Bueno, y que además hoy tenemos tal cantidad de oportunidades en otras empresas donde precisamente una filosofía más agile, ¿no?, menos jerarquizada, es tan común que verdaderamente si no vamos hacia esos modelos, si no formamos a nuestros líderes en eso, pues las personas con más talento y más potencial de la casa pues se marcharán, ¿no? Exactamente. Yo creo que, de todas maneras, el hecho de trabajar por proyectos en lugar de por descripción de lugares de trabajo facilita ese paso al liderazgo, ¿no? Sobre todo porque un proyecto se acaba y empieza otro. Y el equipo que conforma un proyecto no tiene por qué ser el mismo. Entonces, eso facilita que algunos talentos emerjan, ¿no? Liderazgos naturales que emergen, pasiones que alguno tiene en algún tema concreto, lo puedes llevar a cabo. Creo que vale la pena el tema sobre todo eso, ¿no?, de intentar, aunque sea de forma experimental, empezar a trabajar por proyectos, porque facilita toda esa transformación cultural de la que estamos hablando, que es una transformación cultural y por lo tanto muy lenta. Sí. ¿Vale? Ahí comentabas lo de la transformación de los negocios. Muchas veces se hacen cambios muy acelerados, ¿no?, para llegar de un punto a otro, y se nos olvida esa transformación cultural, ¿no? Y entender que las personas no les gusta el cambio es incómodo, hay que explicarlo muy bien, hay que acompañar en el proceso, donde los mandos intermedios juegan un papel crucial, pero también otras personas que tienen una influencia no tan reconocida, pero con mucho impacto, ¿no? Y entonces, ¿cómo acompañamos el proceso de transformación que ahora están viviendo todas las empresas? Yo ya ni le llamo transformación, digo evolución, porque ya transformación es continua, ¿no? Estamos evolucionando. Pero acompañar ese cambio cultural, ¿no? No pensar que chasqueamos los dedos y todo ha cambiado y las personas tienen que estar en esa rueda, sino formar, capacitar, comunicar bien el porqué del cambio y, sobre todo, dar un poco margen de transición, ¿no?, para poder hacerlo, y los planes de transformación de negocio y transformación cultural, ligarlos bien para que las personas tengan espacio de crecimiento, ¿no? Exacto, exacto. Claro, pero todo esto, volvemos un poco a la casilla de salida, tienen que alinear, en un caso de una empresa cotizada, tiene que alinearse con el objetivo de negocio, ¿no? ¿Cómo o sea, todo, está muy bien todo lo que contamos, ¿cómo hacemos para ponerlo en marcha y sobre todo para medir que funciona? Porque es un poco la clave que habías planteado tú inicialmente, ¿no, Raquel? Sí. Yo hablo mucho de dato, ¿no? Hablo mucho de esto, me he dado cuenta. Sí, no, yo en este punto únicamente decir que yo en los últimos años he visto una evolución muy grande de las métricas de personas a nivel interno. El People Analytics antes era algo de ciencia ficción y ahora es una realidad. Al final, tener cuadros de mandos donde nos permita conocer mejor a los empleados actuales y potenciales nos permite tomar mejores decisiones de negocio, y creo que es un avance muy, muy grande en cómo podemos convertir ese impacto en las personas en impacto en el negocio, ¿no? Que antes, a nivel clientes, por ejemplo, hay unas bases de conocimiento cruzado enormes, pero a nivel personas no existían, y cada vez se utilizan más recursos en extraer esa información, que al final debería ser más sencilla, ¿no?, porque les tenemos en casa, para poder cruzar esos datos y tomar esas decisiones, ¿no? Y ahí ya se verán los puntos por equipos, por departamentos, por objetivos, ¿no?, para tomar mejores decisiones y avanzar. Fíjate, a veces siempre hablamos de cómo la empresa comunica, ¿no? Y es importante comunicar, pero también es importante escuchar, ¿no? Este es un factor clave, porque así sabemos efectivamente qué está pasando en la organización y cómo están nuestros profesionales recibiendo los mensajes que estamos queriendo, con los que estamos queriendo llegar, ¿no? Entonces,
Por responder a la pregunta, para mí la escucha es un factor clave. Por supuesto, la comunicación transparente y conectada, ¿no? Conectando todos los puntos con los que estás. Y además de escuchar, involucrar a las personas en los planes de acción, lo que comunicas es transparente y conecta con todos los puntos, pues se entiende mucho mejor, los KPIs que hablábamos antes, ¿no? Nosotros utilizamos una metodología de OKRs para medir los objetivos, ya están muchas empresas en esto no es una novedad ahora mismo. Pero bueno, sí es una novedad en cuanto a que estas son las prioridades del banco y esto es como tú puedes ayudar, ¿no? Antes los objetivos de las personas normalmente eran mucho más cualitativos, se medían regular cuando llegaba a final de año, con lo cual el feedback que dabas a las personas tampoco estaba muy acertado, ¿no? Y bueno, pues la evaluación a veces se hacía un poco de aquella manera, o al menos el profesional entendía que no era probablemente todo lo justa que debería, ¿no? Y yo luego metería un concepto adicional a todo esto que es el celebrar, ¿no? Y el celebrar y el reconocimiento. Cuando después de todo esto, ¿no? De escuchar, de comunicar, de dejar claro cuál es el propósito y cómo tú vas a aportar a ese propósito, celebras y reconoces cuando las cosas han salido bien y también cuando las cosas no, pues un poco con una orientación de aprendizaje, ¿no? De echar la bronca a nadie, sino de aprendizaje. Ese es el círculo bonito y el círculo que ayuda, ¿no? a evolucionar las empresas. No sé si estáis de acuerdo. Absolutamente. Y yo añadiría un punto más, y es crear matrices de relevo. O sea, una de las cosas que realmente en las empresas hay que hacer ya es, y además ahora tenemos todos los datos, tenemos mapas de talento, tenemos 20.000 herramientas para hacerlo, crear mapas de relevo. Matrices de relevo, porque uno de los problemas graves es que efectivamente los jóvenes se van, los jóvenes se van porque quieren tener experiencias nuevas y a los mayores los echamos, con lo cual, dos cosas, elaboremos matrices de relevo, que den esa continuidad sobre todo a lo que decíamos, los valores de la empresa y justamente a la manera de hacer de la empresa que nos distingue de otras, ¿no? Porque eso es actualmente lo único que nos distingue de otra empresa. Cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra manera de hacer. Y entonces yo creo que una de las cosas que se ha descuidado muchísimo es todos los sistemas justamente de relevo, no hablo generacional, no hablo de relevo generacional, de relevo, sencillamente, de una persona que cambia de proyecto o que cambia de posición, cómo esa otra posición se cubre. Es, yo creo, uno de los temas fundamentales que nos ocupará en los próximos años por muchísimas razones. Porque, lo que decíamos, los jóvenes se van, y eso es bueno, no es malo, eso es bueno, y porque además estamos en un momento en que la edad media de la empresa en España, estamos en 44 años, si no recuerdo mal, de todas las plantillas, con lo cual vamos a tener una cantidad de jubilaciones que hacen prever que uno de los temas fundamentales en las áreas de personas va a ser esa matriz de relevo, es cómo funciona el relevo y, por supuesto, lo que acabas de decir, celebrar siempre cualquier triunfo, cualquier éxito de cualquiera de las personas de los equipos. Es que además, tener relevo o planes de sucesión es un must, no podemos no tenerlos, ¿no? No podemos, sería irresponsable por parte de la organización. Al margen de que unos se puedan marchar y otros, pues, por las razones que sean, ¿no? Y además, para incluso el propio desarrollo de las personas, saber que me están formando, me están ayudando a desarrollarme y que tengo una aspiración, ¿no?, a la que llegar, pues es otro elemento de motivación para quedarte en la compañía. Si luego no ocurre, pues hombre, que siempre haya vías alternativas para que eso se pueda desarrollar en otras líneas, ¿no? Pero para mí es un ejercicio de responsabilidad de las empresas el tener siempre preparadas a las personas para que si alguien se mueve a otro sitio, no necesariamente siempre porque se marche de la organización, sino porque se mueva a hacer otras cosas, pues la posición pueda ser nombrada de manera rápida, ¿no?, o ágil. Sí, ahí nada, solamente en esa línea. Me sumo mucho a lo que comentabas del reconocimiento, porque creo que además de contagia y ayuda a esa sucesión, ¿no? Creo que todo va muy ligado porque al final son personas que no se pueden tratar de manera independiente, sino todo en conjunto, y al final ese reconocimiento, tanto de lo bueno como lo malo, que yo creo que ahí me ha gustado mucho el enfoque, que parece que solamente reconocemos los grandes triunfos, y yo creo que hasta una pequeña acción dentro de un equipo por una persona determinada aporta mucho valor porque afecta a esa experiencia de empleado en ese momento vital, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos y esperamos a que haya algo súper reconocible, pero
está demostrado que el reconocimiento por parte de un compañero en una cadena, ¿no?, de trabajo que lleva un proyecto más grande hace que tu motivación crezca y que acabes contagiando eso y que hay muchas más personas de tu equipo digan, oye, pues voy a ponerme yo con esto porque o sea, al final se valora. En esta empresa la cultura es de valorar cuando hay esfuerzo, cuando las cosas se hacen bien, cuando se intenta, cuando se pone de manifiesto un problema porque no sabe solucionarlo, que también es importante. Entonces, ese contagio es importante para generar cultura. Y eso va alineado con las metodologías más ágiles que estamos intentando implantar todos, ¿no? Que es la del casi vas probando. Nosotros estamos normalmente acostumbrados a que no presentamos nada hasta que no esté todo perfectamente terminado y puedo hacer una entrega perfecta del proyecto y a lo mejor entre medias puedes tener que ir haciendo cambios, ¿no? Y no estamos acostumbrados. O puede ser que si hayas contado algo tengas que echar marcha atrás y eso no estamos acostumbrados, ¿no? Y es otra forma de empezar a aprender cosas distintas. Quería preguntar un poco cuáles son las barreras más importantes que hay a la hora de aprovechar el talento interno, ¿no? Si puede ser la cultura empresarial, que comentabas tú, Laura, que muchas empresas no han hecho ese cambio, puede ser la falta de visibilidad o de que el empleado note que le merece la pena una mayor implicación, puede ser un mando intermedio muy celoso de su cadena de mando y de su ámbito de actuación. Yo pongo 3 ejemplos. Oye, todas juntas. Es para que me digáis que sí, no, pero en serio, un poco por dónde empezar. Sí, yo ahí en esa línea creo que un punto es que muchas veces los profesionales no son conscientes de las posibilidades que tienen dentro de las organizaciones, ¿no? Muchas veces las organizaciones tienen una propuesta de valor al empleado muy completa, con un montón de opciones, tanto de beneficios como de desarrollo, pero el empleado lo desconoce, ¿no? Ahí sí que es verdad que en los últimos años se está tratando más esa propuesta de valor del empleado incluso como un producto interno, ¿no? Utilizando técnicas de marketing interno para poder visibilizarlo y sobre todo conectar esas motivaciones con los beneficios, porque yo comentaba, es que para mí un beneficio imprescindible es que haya plaza de parking. Pues igual a mí no me interesa porque no tengo coche, ¿no? Pues no puedo visibilizar que ese es el gran beneficio, ¿no? Al contrario, hay que intentar buscar esas motivaciones y vender, como si de un producto se tratara, esa propuesta de valor para llegar a un público mucho más amplio y generar una mayor satisfacción. Muy bien. Yo estoy un poco con todas las cosas que has dicho. O sea, ese liderazgo antiguo, ¿no? Que no pone al frente el desarrollo del talento interno. Bueno, pues la realidad es que ya no gusta. Yo añado otra de la que quizá no hemos hablado y es que no contar con una cultura que aprecie las diferencias, ¿no? Y la inclusión de las personas también hace que se rechace, ¿no? A una empresa en muchas ocasiones. Esos sesgos, estos estereotipos que muchas veces limitan la gestión del talento, pues porque hay personas que solo quieren trabajar con personas que son iguales a ellos o a ellas, que les cuesta entender cuando tienes personas diferentes o con diferentes capacidades cómo hay que gestionarles o cómo llegar a ellos, son un limitante para la evolución de las organizaciones. Las organizaciones muy jerarquizadas ya tampoco son el tipo de sitio, ¿no? Donde el talento de verdad quiere estar. Y luego, pues yo diría que otra de las cosas, o de los bloqueos que hacen la evolución es la resistencia al cambio que muchas personas tienen, ¿no? Empleados también. Empleados, sí, empleados, managers, la propia empresa, ¿no? Como decías tú muchas veces. O sea que yo creo que el ponernos en la línea de, bueno, es que aquí o nos movemos o nos vamos a quedar atrás, pues esto lo tenemos que tener todos tremendamente claro, ¿no? Para que hay una cosa muy, muy importante, yo creo, que es respecto a lo del cambio, ¿no? Y es que vivimos los cambios como una pérdida. Todos vivimos que si nos proponen un cambio vamos a perder algo, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo se compensa? De alguna manera. Pues se compensa siempre provocando un reto, proponiendo un reto a la persona de superación personal, ¿vale? Y mira que digo superación personal, porque esta es otra. Las personas son el alma de la empresa, no son un recurso humano, ¿no? Son justamente el alma de la empresa. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros nos movemos siempre y cuando tengamos una aspiración. Le llamabas propósito. Hay que facilitar ese propósito. En muchas ocasiones
Tú no tienes, te levantas por la mañana y dices, bueno, ¿yo por qué voy aquí a trabajar? No tienes propósito, no sabes por qué te levantas por la mañana. Eso yo creo que es uno de los trabajos que es en parte, gran parte, responsabilidad de cada uno de nosotros, una cosa que hay que transmitir a los empleados, que hay gran parte de la responsabilidad del crecimiento de la empresa, es suya, es suya, y que tiene que ver con esa motivación personal y tiene que ver con esa aspiración personal a que crezca. Yo, lo primero, pero porque así crece la empresa, y eso tiene que ver con la gestión del cambio. Y la gestión del cambio es luchar contra algo que no queremos, que es justamente que nos quiten un estatus que ya tenemos, ¿no? Sí. Al cambiar lo que sea, cambias de estatus, y eso se ve como una pérdida. Sí. Eso es un trabajo muy complicado de hacer. Y no podemos olvidarnos que al verse como una pérdida, la gestión es como un duelo. Exacto. Pasas por todas las fases. Sí, las fases del duelo, exactamente. Totalmente, entonces hay que gestionar un poco las expectativas ahí y saber que cada uno lleva sus ritmos, ¿no? Sus tiempos, y que al final habrá pues negación, ira, enfado, pasaremos por todas esas fases y es normal y es lógico asumirlo, dar tiempo, paciencia y acompañar en el proceso, ¿no? Emocionalmente, que muchas veces se nos olvida, pero el tema emocional es clave para que esto sea un éxito. Quería plantear también una cuestión. Empecé hablando de inteligencia artificial. Sí que me gustaría saber un poco qué papel juegan las herramientas digitales. La IA es una de ellas en estos procesos de desarrollo de carreras. Es decir, toda la nueva tecnología, ¿cómo puede ayudar a esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es una pregunta importante, además. Sí. A ver, yo creo que además estamos en el inicio de toda una revolución, ¿eh? Estamos al principio y yo siempre digo lo mismo, la inteligencia artificial es humana. Quiero decir, nos la hemos inventado nosotros de la misma manera que nos hemos inventado Internet, que nos hemos inventado todas las tecnologías, son fruto de la inteligencia humana. Y en ese sentido, creo que la inteligencia artificial será una gran ayuda. Yo una cosa que siempre digo, el siglo XX creó trabajadores robots, creó trabajadores que repetían la misma tarea día tras día. El siglo XXI nos ha regalado justamente la inteligencia artificial para desarrollar lo más humano de nosotros mismos, para aportar a la empresa justamente aquello que nos distingue como seres humanos. Con lo cual, bienvenida sea, siempre y cuando la sepamos utilizar. O sea, está a nuestro servicio, no al revés. Y uno de los problemas que hay es el miedo o la amenaza, es que estemos nosotros al servicio de la inteligencia artificial. Pero si de alguna manera nosotros nos actualizamos, realmente aprendemos a preguntar, que es yo creo que la clave de utilizar la inteligencia artificial, y aprendemos justamente a adaptarnos a aquello que es más humano. Yo recuerdo incluso en alguna fábrica en la que he trabajado como consultora que la gente decía, no, yo aquí no vengo a pensar, no me hagas cambiar digamos el movimiento mecánico de una cadena de producción por tener que utilizar una tableta, una tablet. Eso es de lo que tenemos que huir. Tenemos que aportar justamente lo que tenemos como seres humanos, el valor que tenemos como seres humanos. Somos capaces de inventar, somos capaces de cambiar, somos capaces de improvisar, somos capaces de analizar, somos capaces de hacer toda una serie de comunicar, de toda una serie de cosas que a la inteligencia artificial le va a costar. A ver, yo en este punto creo que en los últimos años hemos tenido un boom de soluciones digitales, ¿no? De nuevas soluciones digitales. Además se ha democratizado. Ya antes estaban a la mano de algunos pocos, ahora están en la mano de muchos, con lo cual, bueno, esto en positivo. La inteligencia artificial, creo que si la asociamos al mundo de people, que es verdad que nosotros estamos empezando, todas las empresas, al menos en la parte de people, yo en otras cosas igual estamos más avanzados en el uso de inteligencia artificial. Hay cosas, ¿no?, muy concretas en las que nos puede ayudar, pues en la recomendación de acciones de desarrollo, a las empresas me refiero hacia los profesionales, ¿no?, en la recomendación de oportunidades internas y poner alertas de vacantes que haya, en recomendaciones, o sea, de aprendizaje y de carrera, en las dos cosas. Esto es sobre todo el uso que ahora le estamos empezando a dar a la inteligencia artificial. Obviamente nos queda un largo camino por recorrer. Siempre en la inteligencia artificial en el mundo de personas
tenemos la duda más de la parte ética, de la parte de los datos, ¿no? Y eso nos hace ir un poco más lentos probablemente que en otros sectores o en otras funciones, porque tenemos que ir haciendo cosas con pies de plomo y desde luego con mucha precaución en cualquiera de las cosas que hacemos, ¿no? Pero ha venido para quedarse, ha venido para usarla, es bienvenida en todo, ¿no? Y efectivamente una inteligencia artificial humanizada, porque al final nos tiene que ayudar a que las personas hagamos cosas mucho mejor de las que la inteligencia artificial nos quite, ¿no? Trabajo quizá que aporte menos valor y que lo podamos hacer de una manera más ágil. Sí, yo en esa línea me ha encantado lo de que la inteligencia artificial es humana, porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Y lo vemos incluso visualmente como una máquina, ¿no? Y al final es lo que está detrás. Me ha gustado mucho el tema de People también, la parte ética, ¿no? De los sesgos, cómo se afrontan y cómo se puede crecer, pero yo creo que en este punto tiene una gran utilidad porque te permite tomar decisiones y recomendaciones que igual en otra circunstancia, incluso por recursos o por tiempo, nunca habrías podido hacer. Y mientras sirva para estar más cerca del empleado y poder transmitir esos valores y esa cultura de una forma humana, cercana, siempre va a ser una ayuda. Entonces, yo veo que en muchos casos esa inteligencia artificial, al contrario, va a generar más conexión y más acercamiento. Por ejemplo, con los mandos intermedios, nosotros estamos trabajando mucho en cómo puedo darle igual un asistente de inteligencia artificial a managers para cuando tenga una conversación complicada, sepan cómo pueden solucionarlo, claro, ¿no? Que en ese momento por recursos o por falta de confianza con su director, pues no saben cómo hacerlo, pero esa información que ya está generada, la forma de interrelacionarse, ¿no? con ese asistente y que luego tenga un impacto en su equipo, pues es muy importante, ¿no? Entonces son diferentes aplicaciones que poco a poco se van a ir implementando en las organizaciones, pero siempre que nos permitan conectar y estar más cerca, sin dejar el lado humano, que lo que hay detrás es nuestro, yo creo que ayudará y nos ayudará a ser más humanos y estar más cerca de los empleados en ese punto. Sí, yo una última cosa sobre inteligencia artificial y es que tiene que ver con la enseñanza primaria y la enseñanza secundaria. Hay que enseñar a la gente a ser crítica, sí, a desarrollar pensamiento crítico, que es uno de los problemas que yo creo que en este momento más graves tenemos con los adolescentes, ¿vale? Y los adolescentes son los futuros trabajadores, ¿vale? Y eso ahora es gravísimo, es gravísimo. Eso de que si lo dice la inteligencia artificial es verdad sacrosanta, no. Ojo, porque nadie de mi generación cree en eso. No puedo estar más de acuerdo. Y eso es fundamental. Hay que hacerlo desde el principio. Enseñar a la gente a analizar y a buscar las fuentes, a saber de dónde ha salido la información, a preguntarle a la inteligencia artificial de dónde ha sacado ese dato. Eso se tiene que enseñar desde el primer día casi que pisas una escuela. Volviendo un poco a este tema, o abundando en este tema, mejor dicho, habéis hablado de un poco de las oportunidades, también hay una cuestión, riesgo, sobre todo a la hora de comunicar o de que lo reciban los empleados, ¿no? Si tú vas a un departamento y le dices, no, mira, vamos a utilizar inteligencia artificial, la primera reacción, en un 80% de los casos, va a ser, me va a sustituir, me va a quitar el trabajo, es decir, cómo hacer para que estas herramientas digitales la gente las entienda como algo que les va a hacer más productivos, y si más productivos, pues igual ganan más dinero, y no como algo que les va a quitar el trabajo. Sí, mira, de todas maneras, yo creo que cada vez que ha habido una transformación tecnológica importante, han aparecido lo que llamaban los luditas, ¿no? Han aparecido los que de alguna manera decían, voy a perder el trabajo, hay que destruir las máquinas, ¿vale? Mira, el señor que nos traía el carbón a casa para la calefacción se convirtió en el señor que nos subía el butano. Y el señor que nos subía el butano se convirtió en el señor que miraba el contador del gas. Y es en ese sentido lo que está pasando. Lo que está pasando es que una persona que ahora es contable en una empresa tiene que empezar a trabajar en analítica de datos. Tiene que empezar a transformar. Y vuelvo al reskilling. Los oficios se transforman, no desaparecen. Los oficios, los trabajos, las profesiones evolucionan y se transforman, no desaparecen. Al revés, si miras cada una de las transformaciones tecnológicas que hemos vivido en el último siglo, lo que han traído es más trabajo, no menos. Lo que pasa es que han dejado fuera a un sector seguramente cuyo trabajo ha desaparecido, eso es verdad, pero ha crecido por otro lado. Así que es otra vez un tema de formación, otra vez un tema de aprendizaje. Sí, o sea, yo creo que para que los trabajadores
pensemos y estemos tranquilos con que no vienen a traerme una solución digital y eso implica que mi trabajo me lo van a quitar, lo que hay que hacer mucho es comunicar y poner ejemplos de casos de uso de cómo mejora esta solución digital mi trabajo y mi día a día, ¿no? Y qué cosas puedo empezar a hacer diferentes a las que hacía por el uso de este tipo de herramientas. Es como cuando hablamos antes de los datos, ¿no? Que nosotros en los equipos de People siempre todo era mucho más subjetivo, ¿no? menos cuantificado, y ahora con datos nos avalan muchas de las decisiones, o la mayor parte de las decisiones que tomamos, y eso, al contrario, ha puesto nuestro rol de una manera mucho más estratégica y lo ha puesto mucho más en valor de lo que éramos antes. Pues ese es el tipo de ejemplos que tenemos que poner para que cuando todos usemos la inteligencia artificial ya de una manera más común, lo veamos, o más frecuente, lo veamos mucho más en positivo que en negativo. O sea, es comunicación, es ejemplos y es ver a través de ejemplos anteriores cómo utilizar las metodologías y los temas digitales nos han ayudado a potenciar lo que hacemos hoy, ¿no? Sí, al final es un cambio cultural. No podemos hablar de herramientas, sino de formas diferentes de trabajar que llevan un acompañamiento y que hay que explicar bien. Pues hablábamos de propósito, pero también el para qué, el por qué y los beneficios que va a tener para ese profesional ese cambio, ¿no? Que eso yo creo que ayuda a liberar un poco esas resistencias, ¿no? que obviamente siempre van a existir, pueden durar más o menos, pero van a estar presentes. Yo siempre hablo de que cuando hay una activación de este tipo hay un triángulo, ¿no? Que es liderazgo, procesos y comunicación, ¿no? Que va muy en línea con lo que comentabas. Total. Si activamos esos 3 puntos de referentes, esos procesos, cómo van a cambiar, los explicamos bien y lo comunicamos de una forma clara y con propósito, creo que será mucho más fácil entender cómo va a evolucionar el negocio de solamente introduciendo herramientas de inteligencia artificial en el día a día, que solamente el desconocimiento ya asusta, ¿no? No, era únicamente darle la razón, estoy absolutamente de acuerdo. Y lo único, añadir, si acaso, que todos los trabajadores, todos los profesionales tienen que saber que su trabajo, su oficio, su profesión está cambiando. Y esa conciencia es la que moverá de alguna manera a utilizar los recursos que me pone la empresa a mi alcance, ¿no? Pero es eso, es porque mi trabajo está cambiando. No solamente la forma de trabajar, sino el trabajo en sí. El trabajo en sí está cambiando. Y mi empresa me empodera y confía en mí, ¿no? Para que yo pueda desarrollar esta nueva transformación, ¿no? Exactamente. Volvemos un poco al principio, ¿no? La propia evolución tecnológica nos lleva a la necesidad de reciclaje, como decías, en el skilling, o sea, que está reforzado. Bueno. Creo que hay que poner en valor la palabra reskilling o upskilling, ¿no? Que a veces las personas piensan que, bueno, esto significa que me estoy quedando obsoleto, ¿no? Y entender que es en nuestro propio beneficio, y en esto sí tenemos que ser un poco egoístas, ¿no? De nuestro propio desarrollo. Exacto, exacto. Ese es el truco. Eso te va a beneficiar. Eso es. El egoísmo hacia ti, la generosidad hacia los demás. Hacia la empresa. Sí, señora. Bueno, pues se nos ha echado el tiempo encima, ha sido muy, muy interesante. Yo creo que es un debate muy, muy bonito porque está muy claro, ¿no? Que es una cosa que beneficia a todo el mundo, pero muy difícil de hacer. Para eso estamos los profesionales. Os animo a que sigáis con ello. Estamos en ello. Y no nos queda más remedio, además. Sí, es lo que hay. Pues nada, muchísimas Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.